Bueno, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de elaborar el marco teórico es el constructo de nuestra investigación. O sea, nosotros habíamos definido el tema, habíamos definido el título, los objetivos, las preguntas, la justificación del estudio. Entonces, todo eso tiene que reflejar, pues, en el teórico. El marco teórico es un espacio en donde uno tiene que explicar con aproximación teórica sobre lo que vamos a estudiar. Es decir, mm, es como lo que vamos a poner al ojo, a la lupa, de lo que vamos a observar en los fenómenos empíricos, ¿sí? Entonces, por eso es importante que tenga una primera parte de las bases teóricas, las bases teóricas tienen que ver con un paradigma, un enfoque determinado, eso es importante que tengamos en cuenta, porque si yo estoy hablando, por ejemplo, de una medición de las conductas, tengo que también explicar cómo se dan esas conductas, cómo se observan esas conductas. Entonces, es importante que lo que vamos a medir, lo que vamos a observar empíricamente, pueda estar explicado en un enfoque determinado, ¿sí? Puede ser a través de perspectivas teóricas que tienen que ver, por ejemplo, con eh, varias teorías que coinciden en algún punto, o puede ser específicamente un modelo teórico, ¿sí? El modelo teórico generalmente está eh, en consonancia con los instrumentos que vamos a utilizar, ¿sí? La ventaja que nosotros tenemos en psicología es que nuestros instrumentos de evaluación, de medición, de recolección de datos tienen una base teórica. Entonces, es muy importante que estén en consonancia, en consistencia, tanto los instrumentos que vamos a usar como las perspectivas teóricas sobre las cuales vamos a explicar el fenómeno. Bien, otra de las situaciones también que es importante que tengamos bien descrito en nuestro marco teórico es la relación entre la teoría y el objeto de estudio. ¿Qué es esto? Todo lo que nosotros describimos en nuestro título, ya sean los constructos, los contextos y la descripción de los participantes, tiene que estar dentro del marco teórico. Yo tengo que poder explicar esas cuestiones que en mi objetivo, por ejemplo, quiero conocer la relación que existe entre tal y cual variable, la posibilidad de que un grupo tenga mayores puntajes o menores puntajes. Entonces yo tengo que poder explicar con la teoría lo que quiero conocer en mis objetivos, ¿sí? Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de las características de los niveles de la depresión, tengo que explicar qué es la depresión y por qué se miden niveles, ¿sí? Tengo que poder explicitar eh, explícitamente, valga la redundancia, lo que es la depresión de otros criterios diagnósticos. Tengo que poder explicar lo que son la clasificación de los niveles y las diferencias que hay entre esos niveles y cómo se miden, ¿sí? También es importante que incluyan la posición de distintos autores sobre el problema u objeto de investigación. Esto depende del tema, ¿sí? Como les decía, si por ejemplo yo voy a trabajar un constructo desde el punto de vista cognitivo, entonces sí, yo puedo hablar desde varios autores que se encuentran dentro de ese enfoque cognitivo, ¿sí? O puedo también hablar de las posiciones que tienen las diferentes escuelas psicológicas. Solo que aquí hay que tener mucho en cuenta de no irse mucho por las ramas, de no extenderse mucho en lo que es la posición de los autores, sino que más bien hacer como una introducción de lo que podrían ser esas posiciones y después cerrar en un modelo teórico que es con el cual yo voy a hacer el análisis de mis datos empíricos. Y también tenemos que asumir una postura
la cual debe ser justificada, que en este caso, por ejemplo, es la decisión que toma el investigador respecto a un enfoque paradigmático específico para explicar esa teoría, ¿verdad? Por eso hablaba de modelos teóricos. Hay varios modelos teóricos incluso dentro de la perspectiva cognitiva conductual. Entonces es aquí donde nosotros, aunque el tema sea, por ejemplo, muy cognitivo o muy TCC, igualmente dentro de las TCC están otra vez las diversas modalidades o los diversos teóricos que hablan sobre el paradigma, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que ustedes vayan haciendo como un decantado, ¿verdad? De lo general a lo particular y que explícitamente puedan asumir la postura sobre quedarse con un modelo teórico explicativo, ¿sí? También es importante que durante el proceso de subcapitulación que tiene que ver con los constructos, si yo voy a evaluar dos constructos, entonces tengo que tener dos subtítulos grandes. Esos subtítulos tienen que estar primeramente definidos por los términos básicos, ¿verdad? El significado preciso en el contexto de los conceptos principales, las expresiones o variables involucradas en el problema formulado. Entonces yo inicio mi subtítulo 1 con el término de mi constructo y voy dándole los subtítulos necesarios que van de lo general a lo particular, como decía, ¿verdad? Entonces vamos desde las definiciones, un poco de historia, también hablamos sobre criterios que tengan que ver, por ejemplo, con bases legales o leyes o documentos, si los hubiera, si el tema así lo precise, ¿verdad? Pero generalmente hacemos una introducción eh, sobre la historia del constructo, quiénes fueron los primeros en estudiarlo, cómo inició el interés por el constructo, cuáles son los antecedentes recientes sobre estos temas, ¿verdad? Se hace otra vez una revisión de la literatura más reciente, pero de forma narrativa, y también se hace una revisión, si la hubiere, de situaciones legales, por ejemplo, que atañen a ese tema, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de violencia, eh, sí o sí tenemos que hablar también de las leyes que tenemos en el país. O si hablamos, por ejemplo, de educación inclusiva, también tenemos que hablar sobre las leyes, ¿verdad? No podemos pasar por alto el contexto en el cual se encuentra el estudio, ¿sí? Por ejemplo, si hay informes recientes sobre, no sé, sobre el abuso sexual en niños y niñas, tenemos documentos bastante amplios que tienen los ministerios respecto a esos temas. Entonces también hay que incluir esos documentos dentro del marco teórico, ¿sí? Entonces el marco teórico no solamente tiene que ver con las teorías, por así llamarlo, ¿verdad? Sino también con todo lo que pretenda explicar el concepto de lo que nosotros vamos a analizar, ¿sí? De lo que se va a ver en la investigación, en la recolección de los datos, en la investigación empírica. Entonces, si yo tengo, repito otra vez, si yo tengo objetivos que tienen que ver con describir el fenómeno, por supuesto que tengo que tener dentro de mi marco teórico la descripción del fenómeno, sus modelos explicativos, sus modelos teóricos, sus enfoques, su historia. Si yo tengo dentro de mis objetivos comparar por grupos sexados, por ejemplo, tengo que hablar también de esa epidemiología de edades, por sexo, por grupos, etcétera, ¿sí? Entonces, el marco teórico no es un relleno de la investigación, sino más bien es una oportunidad para que yo pueda explicar mi trabajo eh, desde ese punto de vista teórico, ¿verdad? También aquí es donde nosotros incluimos la hipótesis, ¿verdad? La hipótesis es una proposición enunciada para responder tentativamente a un problema, que esto significa que las teorías nos tienen que dar la oportunidad de poder responder
eh, a lo que planteamos, ¿verdad? Es decir, son teorías tentativas que responden al problema, que responden a la pregunta de investigación, pero que evidentemente vamos a poner a prueba, ¿sí? Por eso hacemos la investigación empírica. Nosotros ya sabemos teóricamente que estas situaciones podrían estar relacionadas con las otras situaciones, pero no sabemos cómo se va a manifestar en la población en específico. Entonces es por eso que se establecen las hipótesis y se falsan, o sea, se contrastan para poder saber si se mantiene esa idea o si hay cambios, ¿sí? Bien, aunque mi investigación sea una investigación descriptiva, igualmente hay una idea preestablecida de cómo se va a manifestar el fenómeno, ¿sí? Si vamos a encontrar una alta tasa, una baja prevalencia, si vamos a encontrar diferencias por sexo, etcétera. Eso está en la literatura. Ciertamente, para eso, saber si se presenta de esa forma o no en esta población en específico. Entonces, todo lo que va a permitir a al investigador explicar ese contexto en el cual está investigando, es importante que esté establecido en el marco teórico. Bueno, y el sistema de variables, ¿sí? Nosotros tenemos aquí, si bien esto actualmente en el formato APA va en metodología, igualmente nosotros tenemos que establecer esta matriz de consistencia lógica para poder ir entendiendo lo que tiene que ver con la teoría explicativa, ¿sí? Entonces, si yo quiero, primeramente tengo que asumir una definición conceptual de mi constructo, de mi variable, y una definición operacional que generalmente está establecido por la medición, con la medición a través de instrumentos, ¿verdad? Esos instrumentos tienen sus dimensiones, sus indicadores y por supuesto la versión que vamos a utilizar, ¿verdad? Nosotros ya hicimos esto, hicimos como un ejercicio, pero quiero que tengan en cuenta que al momento de elaborar nuestro marco teórico, tenemos que tener en cuenta estas definiciones, ¿sí? Si yo defino de una forma con un paradigma específico, con un teórico específico, y después eso no aparece en ningún lado en mi marco teórico, entonces es algo que es incorrecto, ¿verdad? Lo mismo también, si yo defino operacionalmente que voy a medir con tal o cual instrumento y no hablo de esa forma de medición en mi marco teórico, tampoco es correcto. Es importante que nosotros hablemos de cómo se miden esas variables en psicología, ¿verdad? Porque podemos estar midiendo, por ejemplo, variables que también son de otras ciencias que se miden de otras formas, ¿verdad? Por ejemplo, bienestar. Bienestar es una variable, un constructo que puede ser medido de diversas formas. En este caso, nosotros tenemos que explicar cómo lo vamos a medir, a través de qué instrumentos, cuáles son los instrumentos más adecuados para medir. Se hace una breve descripción de la medición del bienestar, ¿sí? Bien, entonces el marco teórico no es solamente un relleno. Y me van a preguntar, ¿y la extensión? Que es lo que generalmente siempre preguntan, ¿verdad? La extensión del marco teórico depende de la capacidad que tiene el investigador para los alcances de la investigación, ¿sí? Si mi alcance es descriptivo, por tanto, yo tengo que poder describir a profundidad también en mi marco teórico lo que corresponde a esa variable, a esos constructos. Si mi alcance es correlacional, entonces en mi marco teórico yo tengo que hablar también de las posibles relaciones entre esas variables. Probablemente ese va a ser un subtítulo 3, ¿verdad? En donde yo establezco las relaciones según lo que dice la teoría, ¿sí? Si a medida que el tema se complejiza,
la metodología que va a utilizar es más compleja, entonces el marco teórico también se complejiza, ¿sí? Pero es importante entender que no depende, o sea, no es cantidad, sino calidad. En un porcentaje aproximado, el marco teórico asume un 35 a 40% del trabajo total, ¿sí? Y luego los resultados y la conclusión que completan esos otros porcentajes, ¿verdad? Entonces, si mi tesis va a tener 100 páginas, yo tengo que tener 35 páginas de marco teórico, ¿sí? Más o menos eso es lo que se calcula. Y también es importante saber que dentro del marco teórico hay que sustentarse en citas bibliográficas, ¿verdad? Entonces las citas bibliográficas tienen que ser también en metodología de redacción científica dentro de las normas APA. Las normas APA establecen que las citas pueden ser textuales o parafraseadas. Las citas textuales son aquellas que yo copio, extraigo del texto y pueden ser cortas cuando tienen 40 palabras. Estas van, entre comillas, dentro del párrafo. Y si tienen más de 40 palabras, va en un texto aparte, en un párrafo aparte, con 1,27 de margen del borde de la página, ¿sí? Entonces, todo el texto que copio va a 1,27 centímetros del margen de la página a texto completo, ¿sí? 5 millas. Y cuando las citas son textuales, estas tienen que llevar el número de la página de donde se extrae el texto. Para que yo pueda hacer una cita textual, tengo que tener en cuenta que esa cita tiene que ser eh, una definición o tiene que ser, por ejemplo, algo que si yo le saco de contexto va a cambiar la esencia del concepto. Generalmente se utiliza, por ejemplo, para explicar situaciones específicas de una teoría o cuando se habla sobre los resultados de una investigación o cuando yo voy a completar alguna parte que tenga que ver con una afirmación también. Entonces las citas textuales se utilizan cuando voy a afirmar algo, cuando voy a explicar un modelo teórico, cuando voy a definir algo, ¿sí? Por ejemplo, dentro de un modelo teórico existen pasos, fases, etcétera. Entonces ahí sí yo puedo extraer y copio en forma textual larga, ¿sí? Pero no es que las citas puedo copiar por copiar nada más, ¿sí? Otra de las cosas que se copian textualmente son los artículos de las leyes, ¿sí? Yo no le puedo cambiar ni una sola coma a las leyes. Tengo que copiar exactamente como está. El resto de las ideas de los autores, por ejemplo, no sé, puedo hacer un resumen, puedo parafrasear y eso sí le pongo como cita sin que sea textual. Pero es importante que las citas que voy a copiar sean aquellas que tengan que ver con funciones específicas por las cuales yo no le puedo cambiar el sentido o no puedo recortar esa cita. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Si es que nos durmieron todavía. Profe, ¿pudiste corregir nuestro examen? Pude corregir, era sobre el tema, la pregunta. Ah, no, viste que no hiciste esa aclaración. No. Realmente antes de que empiece la clase yo te iba a decir, me olvidé, te vi muy emocionada y no quise por eso cortarte la emoción.
Corregí la primera parte que era selección múltiple y falso verdadero. Lo que me falta es la parte del desarrollo que ustedes hicieron. Esa parte me falta todavía, pero para el miércoles ya van a tener una planilla de, de sus puntajes, ¿sí? Porque tengo que presentar planilla también en la facultad, así que les voy a pasar primero sus puntajes y si tienen alguna duda, entonces les puedo mostrar también. Gracias, profe. Dale. ¿Preguntas sobre el tema? Por el momento, de mi parte, no, profe. El miércoles vamos a continuar con la parte de las citas, cómo hacer las citas específicamente, cómo hacer las referencias. Vamos a trabajar también sobre otros aspectos de la acción. Hola, profe Jessy, ¿cómo estás? ¿Cuál es la cantidad permitida de citas? Dice la profe. Bueno, de citas largas. No puede exceder las 500 palabras, ¿sí? Cuando yo voy a hacer una cita larga, no puedo exceder de 500 palabras. Eso es lo máximo que puedo completar en una cita larga. Y no puede exceder tampoco del 10% de la cantidad de citas largas. ¿Sí? Citas cortas, sí. Sí, sí, 10%. 10 a 15% de citas largas. O si no, va a ser un copy-pega. ¿Verdad? Y no es. Aparte, como les decía, ¿verdad? Las cuestiones que tienen que ver con las citas largas son aquellas que hacen, por ejemplo, a las fases, a los procesos, a definiciones largas, ¿verdad? No es que yo puedo copiar cualquier cosa nomás. A los artículos, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a copiar un artículo de una ley, los criterios diagnósticos exactamente, ¿verdad? Son cosas que sí o sí yo no puedo modificar, ¿verdad? Entonces, los diagnósticos diferenciales, etcétera, son cosas que yo no puedo modificar porque si modifico va a tener una implicancia errónea, ¿verdad? Entonces, una cita larga no puede superar las 500 palabras y en todo el trabajo, en todo el capítulo de marco teórico no puede superar el 10%, ¿sí? Después puedo incluir citas cortas eh, y parafraseos, ¿sí? Jennifer y después Aurelio. Consulta, profe, en cuanto a la redacción en general, o no solamente de citas, lo que serían signos de puntuación, coma, comillas y demás, ¿se cuenta como palabra o No, no se cuenta como palabra? no cuenta, solamente las palabras. ¿Cómo nosotros podemos saber cuántas palabras son? Seleccionando la cantidad. Voy a ver si tengo aquí un archivo para saber cómo. Bueno, voy a proyectar un poco aquí, ¿sí? Entonces ustedes cuando van a copiar, lo que tienen que hacer es, por ejemplo, copian y pegan, ¿verdad? Y lo que hacen es seleccionan aquí, ¿verdad? La cantidad de palabras. Y aquí, como pueden ver, tiene 75 palabras, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer si esta es una cita larga, lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar, aquí tienen la regla, ¿ven? Con esta regla, la sangría izquierda, ¿sí? Sangría de primera línea y sangría izquierda, sangría francesa y sangría izquierda. Lo que vamos a tomar es desde la sangría izquierda, nos vamos a ir a 1,27. ¿Ven? Entonces, la cita larga que tiene 75 palabras, aquí pueden ver la cantidad de palabras que tiene, se hace en bloque, ¿sí?
Ahora, si mi cita va a ser una cita corta, por ejemplo, vamos a suponer que esta es mi cita, ¿verdad? Tiene 29 palabras. Entonces, esta va a ir entre comillas, aquí, y va a ir el autor y el año, ¿sí? Y la página. La página. Entonces, es autor, que es su primer apellido, el año de la publicación, P. punto y el número de la página, ¿sí? Entonces, esto se considera como una cita corta, ¿sí? Que tiene 40 palabras. En este caso tiene 29 palabras porque es menos de 40. Va entre comillas y la cita, ¿sí? La cita está fuera de la cantidad de palabras. Eso también es importante porque a veces preguntan, ¿verdad? La cita está fuera de la cantidad de palabras. Ahora, si esta es una cita larga, entonces yo puedo poner de esta manera también, ¿verdad? Y fuera del autor, 1,27 y queda también ahí la cita en bloque, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, Aurelio tenía levantado su mano, no sé si Perdón, esa era mi otra identidad. identidad secreta. Em, ya estoy en casa, no tenía batería y estaba Ah, afuera. bueno, Ahora ya llegué. ¿qué Es lo tal? que yo quería saber. ¿Todo bien? ¿Y vos qué tal? Bien, bien. Si ya mencionaste cuál es la extensión aproximada que puede tener un marco teórico. No sé si yo nomás no escuché. Sí, ya mencioné. Es aproximadamente 35% de todo el trabajo. 35 a 40%. Como nuestro trabajo es un TFG, trabajo de fin de grado, existen disparidades. Algunos hablan de 50%, o sea que la mitad tiene que ser más teórico, ¿verdad? En nuestro caso, como la investigación es bastante empírica, entonces es más o menos 35%. Si es que tu investigación, o sea, tu trabajo completo va a tener 100 páginas, entonces tu marco teórico tiene que tener 35 páginas. ¿Sí? Entonces el marco teórico se calcula recién después de tener todo tu trabajo completo más o menos. Bueno, para el protocolo, uno tiene que presentar un mínimo de 30 páginas total. Entonces, ¿cuánto es el 35% de 30 páginas? No sé, una regla de 3 simple. Más o menos 10 páginas tiene que tener tu marco teórico. ¿Sí? Entonces, un mínimo Yo de... sí que hice mentalmente, pero dije, puede ser pico 10 nomás. Pensé que me Sí, equivoqué. más o menos son 10. Más o menos son 10. Mm. Entonces, son... Obviamente que va a depender también por la cantidad de variables, ¿verdad? Claro, siempre va a depender del tema. Mm. ¿Sí? Por eso no se habla de tantas páginas, se habla de porcentaje, ¿verdad? Entonces, si el mínimo total del protocolo de investigación es de 30 páginas, un mínimo de 30 páginas y un máximo de 50 páginas, ¿sí? Donde yo planteo mi planteamiento del problema, marco teórico y marco metodológico y bibliografía. Y recuerden que se cuenta desde la introducción hasta la bibliografía, no se cuentan los anexos ni las páginas preliminares. Entonces, si mi trabajo va a tener desde la introducción hasta la bibliografía 30 páginas, entonces tengo que tener 10 páginas de marco teórico. ¿Sí? Aproximadamente. Jennifer Notario. Por si acaso, van a disponer algún material donde se vayan citando todos esos requisitos, o creo que ya pasaste, porque yo sé que Está todito. está toda la plataforma, pero no hay otro específico aparte de eso, ¿verdad? No, Ah, bueno. no. Hay una resolución de homologación de nuestro TFG.
no dice eso de los porcentajes. ¿Por qué? Porque como es para toda la facultad, cada carrera tiene sus características particulares, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de letras, por supuesto, ellos tienen casi todo su trabajo es teórico, ¿verdad? En el caso de historia también. En el caso nuestro es lo que yo les puedo mencionar esto porque son trabajos empíricos, ¿verdad? Pero en el caso de los otros trabajos que son prácticamente muy monográficos, el trabajo en sí suele ser mayor la cantidad de páginas relacionadas al marco teórico, ¿sí? Pero sí pueden consultar. Les voy a compartir ahora la resolución de homologación del TFG y las normas complementarias. Todo está en la plataforma, pueden clicar y buscar, pero les voy a compartir igual. Nuestras normas complementarias en psicología no están tampoco actualizadas, son bastante viejitas, pero sí igual les va a servir para ir ordenando un poco. El formato que que yo confeccioné y que les pasé es un formato que ya está descrito que tiene que tener cada parte, o sea, qué variables tiene que tener, cómo tiene que organizarse cada párrafo, etcétera, ¿sí? Así que, como les suelo decir a mis tesistas, es cuestión de que vayan cargando en ese formato lo que van a hacer, ¿verdad? Luego hay un material también que el profesor Morosini había preparado el año pasado, que era un poco sobre como una guía de cómo hacer un trabajo de fin de grado, ¿verdad? Es más una guía reflexiva, ¿sí? Que también les puede, por supuesto, para ir mirando. Bueno, el miércoles lo que vamos a hacer es un poco ir trabajando. Lo que les voy a pedir es que tengan a mano el manual de su instrumento, ¿sí? O el artículo sobre el cual van a utilizar el instrumento, van a fijarse cuál es el paradigma o el enfoque desde el cual se está haciendo la medición, ¿sí? Y van a ir buscando también los principales teóricos que hablan sobre ese modelo teórico. A veces son los mismos constructores de esos instrumentos los que desarrollan el modelo teórico, pero hay veces que son instrumentos que se basan en algún modelo teórico del paradigma. Entonces, eso es lo que quiero que miren un poco para poder trabajar el miércoles, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar un poco sobre sus temas, así ya van a ir teniendo también una idea. ¿Está bien? ¿Sí? Llegamos a nuestra hora. Hoy es cortita nuestra hora. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, nosotros vamos a vernos en la clase presencial, ¿verdad? Bueno, eso también es otra cuestión que les quiero comentar. Yo la próxima semana viajo a un congreso, voy en representación del país, entonces no voy a estar. Em, podemos solicitar modificar nuestra clase y pasar a formato sincrónico, si les parece bien. O en todo caso, va el profesor para partir con ustedes. Ustedes me Y avisan lo que les voy a con pedir. ella se verían los exámenes, profe, o vamos a agendar esta semana contigo en el hipotético caso que se necesiten. En el hipotético caso que se necesite sería conmigo, porque tengo que entregar ya esta semana la planilla. La próxima semana lo que van a hacer con ella es revisar sus avances de trabajo y clases, ¿verdad? Abel, Hola, profe, ¿qué tal? claro. Yo te había escrito por WhatsApp por el tema del trabajo práctico que había quedado en borrador nuestra entrega. Y Ya, tengo entendido que eso se tendría que haber sumado con el examen. sí, Me dijiste que ibas a verificar si es que te llegó igual el trabajo. me voy a fijar ahora que me decís, porque esa parte todavía no sumé luego. Y, profe, porque yo era la encargada de enviar el trabajo y no me fijé que quedó en borrador. Lo han borrado.
Bueno, Y no le Mabel, quiero perjudicar a las compañeras. entiendo. Mabel Cabañas, ¿con quién estás, Mabel? Marín Benítez y Sandra Cabañas. Sandra Cabañas y Maylin Maylin. Benítez. Sí, Bueno, ok. gracias, Bien, profe. dale. ¿Cuál es el que se te quedó en borrador? Y justamente era el de los 10 puntos que habías escrito que se sumaría para el examen. El que era de revisión bibliográfica. Sí, creo que Creo era. que sí era. Bueno, Gracias, profe. dale. Estamos. Bueno, Jennifer Romero. Sí, profe, yo te quiero consultar algo. Ya tengo todo lo que es de mi nuevo tema. ¿Te parece bien si yo pongo todo en un documento nomás Sí, y por favor. te entrego eso? Porque ya tengo todo ya. Como Por, para no modificar lo que yo ya entregué, entonces te pongo todo en un solo documento. en un solo documento. Todos los que hicieron cambios, entonces ya van a hacer en un solo documento para la siguiente entrega. ¿Sí? Genial, muchas Bueno, gracias. ahora lo que les voy a pedir también es, cada grupo, generalmente hago yo, pero no tengo más espacio en mi Drive. Lo que les voy a pedir es, cada grupo o cada dúo va a crear un Drive, ¿sí? Donde va a ir agregando todo lo que trabajó en este tiempo, ¿sí? Si es que hicieron el cambio de su trabajo, hicieron cambios, modificaron el tema, etcétera, van a hacer todo en un solo Drive. Y esa va a ser nuestra siguiente entrega, ¿sí? Van a entregar hasta el esquema del marco teórico, que es el siguiente trabajo que les voy a dar. Entonces van a hacer la entrega del archivo en Drive y lo que van a copiar es el enlace donde me comparten a mí, a mi correo, ¿sí? Pero eso les voy a poner explícitamente en unas orientaciones. Solo que les cuento que ya pueden ir trabajando en un archivo en Drive y van a compartirme a mi correo electrónico, o sea, me van a poner como editora para que yo les pueda ir viendo también, ¿sí? ¿Está bien, Santiago? Profe, disculpe, ¿le puedes volver a pasar a Jenny tu correo? Porque yo el drive alcé en la plataforma. Perdón, Sí. por favor. Ustedes ya pueden ir haciendo. Ahora cuando yo les diga, tipo 1, 2, 3, ahora, ahí me van a compartir. Voy a crear otro correo que tenga más capacidad para Drive. Y les Dale, voy a profe. compartir ese, ¿sí? ¿Está bien? Profe, yo tengo una consulta. Sí, ¿Se puede modificar todavía algunas cosas del trabajo práctico? se O sea, puede todo todavía modificar, pero a partir de ahora, esta va a ser la última modificación porque de ahora en más sí ya no van a poder modificar porque tienen que hacer su marco teórico y la metodología. Entonces sí, ya tienen que decidir lo que van a terminar porque ya nos queda poco tiempo. Para septiembre ya tienen que estar terminado el trabajo. entiendo, profe. ¿Hasta cuándo tenemos para modificar? Y lo que ya entregaron. Para la siguiente entrega, que va a ser el trabajo de marco teórico, ahí es donde tienen que hacer todo en uno y en un Drive. ¿Sí? O sea que ya no se puede, por ejemplo, la hipótesis ya no se puede cambiar. Lo que ya presentaron ya no. Dale, profe. ¿Se entiende? Bueno, muy bien. Estamos en contacto y nos vemos el miércoles. Que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Gracias, profe. Buen resto de jornada. Igualmente. Gracias.